En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y siempre pedimos al Señor que nos envíe el Espíritu Santo que inspiró a los escritores, para que inspire también a los lectores, para que acogiendo la palabra de Dios en su corazón, experimentemos su fe y su protección. Amén. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y pedimos a la Virgen que ore por nosotros y con Amén. nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor es contigo. Bendita tú eres Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto Todo de de tu vientre, Jesús. Santa María. María, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos todos. Vamos a continuar con la carta a los Corintios. Estamos más o menos en el capítulo 7 de la carta a los Corintios y vamos a ver cómo nos habla hoy el Señor, porque lo que se escribió para entonces, ¿ve?, vale para nosotros. Tenemos los mismos problemas que tenían los primeros cristianos, especialmente hoy algunos problemas que será bueno discutirlos juntos. Primero, antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo de la semana pasada? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, mañana van a bendecir los animales. En otros países los bendicen el día 13 de, no sé qué días, la fiesta de San Antonio Abad, porque el demonio se le aparecía en forma de toda clase de animales y entonces y él los trataba a todos con amor. Entonces, pues, aquí se hace San Francisco de Asís, que quería el hermano gato, no, el hermano Sol y la hermana Luna. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, a ver. 11 meses. Entre esos, que no le perdonó ni a Sí, Gaza. bueno, sí. Esta una señal pregunta. Los que han ido a misa esta semana estábamos leyendo el libro, la profecía de Amós, ¿no? Y la profecía de Amós dice, por 3 crímenes de Gaza y por 4 ya no tendré compasión. Porque Dios dice, estoy cansado de perdonarles y vuelven a lo mismo. Dice, no, aquí diríamos, a la tercera va la vencida. En la Biblia es a la cuarta. Sí. Por 3 crímenes les voy a perdonar, pero si va a cuarto ya les voy a castigar. ¿No? Que el castigo de Dios pues tarda, pero va a venir. Es también la lectura de estos días, estamos leyendo, y también el domingo, el profeta Habacuc. Lo ha notado, ¿no? Y el profeta Habacuc escribía al mismo tiempo que el profeta Jeremías, cuando había mucho desorden, los ricos oprimían a los pobres, etcétera. Y entonces el profeta Habacuc dice que el castigo va a venir, que es cuestión de tiempo, Dios tiene paciencia, pero Habacuc escribe a las víctimas, desde que están oprimidos así, pero que tengan fe, que aguanten, que Dios va a venir a salvarlos. Jeremías es más duro. Tenía la misma situación de opresión de los pobres, pero Habacuc habla a los pobres. Jeremías habla a los ricos amenazándoles el castigo. Y Habacuc les dice que tengan paciencia, que el justo vivirá por la fe. Es que ya no podemos aguantar, espera que el Señor tarda, pero no va a fallar, va a venir a salvarlos. Era el mensaje que también nos hace falta ahora, ¿ve? Cuando hay tantas cosas que van mal, la gente está rezando y dice, pues Dios no escucha. Pues Habacuc dice, continúa rezando y el justo vivirá por la fe. La fe te va a dar el premio que Dios va a venir. Y si tarda, espera. Dice, no, eso lo repite porque la gente estaba ya tan cansada, como ahora hay tanta gente cansada que está rezando y dice, y Dios no escucha. Bueno, pues Dios escucha, pero tiene su calendario, ¿no? En el libro de los Macabeos, pues allí nos cuenta que estaban rezando por la salvación
creo que es el libro de los Macabeos, por la salvación de Israel que estaba siendo atacado por los enemigos. Y dice que el ángel Gabriel, no, es en el libro de Tobías, que la gente estaba rezando y Tobías había muerto, bueno, el padre que había quedado ciego, etcétera, y Tobías dice, espera y reza, que si el Señor tarda, no va a fallar, va a venir, ¿no? Y pues se le apareció el arcángel San Rafael, el Rafa, el que cura, ¿no? Y le sanó los ojos a Tobías. Pero Rafael les dijo que cuando ellos comenzaron a rezar, pues ya la oración llegó al cielo. Y yo quería venir, el arcángel Rafael quería venir a ayudarlos, dice. Pero el ángel de Persia no me dejaba, porque Persia también, cada nación tiene un ángel custodio, un ángel de la guardia. Dice, yo quería venir, pero el ángel de Persia no me dejaba venir, porque los ángeles tienen su propia voluntad. Y si no conocen aún lo que Dios ha decidido, quiere, entonces los ángeles podrían pelearse unos con otros. Dice, el ángel de Persia no me dejaba, pero por fin vino Daniel, Miguel, el ángel de mi pueblo, el ángel de Israel, y ese pues me libró y le trajo la sanación, ¿no? Y hemos tenido la fiesta de los ángeles, ¿no? El otro día, y los ángeles rezan por nosotros, ¿no? En eso pues tenemos, ya dice el Evangelio, que el que escandaliza a uno de estos pequeños, merece que Dios sabe qué, porque sus ángeles custodios velan sobre ellos, que cada uno tenemos. San Bernardo decía que cuando un niño nace, o más, pues ciertamente cuando uno es bautizado, recibe un ángel que lo va a proteger. Y San Bernardo dice que la función del ángel es asegurar que nos vamos a salvar, porque no quiere estar en el cielo solo. Cada ángel de la guarda tiene que ir allí y decir, estos son los míos que los traje. Y entonces los ángeles de la guarda quieren que estemos como ellos para siempre. Y ellos están con nosotros aquí guardándonos. Y yo a veces siento, pues, como no he tenido un accidente, como cosas. Parece que hay un ángel que guía. Y es cierto. En fin. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No estamos bien. Ahora los que tengan una pregunta en el chat pueden abrir su micrófono. ¿Alguien quiere una pregunta? Con respecto a Corintios la semana pasada. O si quieren, de los ángeles también. Bien. Sí. No tienen, ok. Vamos pues, estábamos en el capítulo 7 de Corintios, estábamos en el versículo 17, que San Pablo a los Corintios no quería que ellos escandalizaran a la sociedad, porque ven, si uno hubiera salido con un crucifijo, hubieran dicho, ¿qué es eso? Los cristianos primitivos no usaban el crucifijo como señal de distinción. Usaban, por ejemplo, usaban el ancla de un barco, ¿no? Que asegura la nave. Pues decían, estamos en un barco navegando por la vida y Jesús es nuestra ancla de salvación. Y tenían un ancla como símbolo de los cristianos, ¿no? Después de Constantino, ya vino en el siglo IV, vino ya la cruz como símbolo. Pero al principio, pues a veces había una paloma, porque la paloma del bautismo de Jesús. Entonces los cristianos no querían llamar la atención. Y San Pablo en la carta a los Corintios no quiere que llamen la atención. Entonces les va a decir cosas que no tienen que hacer, ¿no? La manera de vestirse, las mujeres, etcétera, ¿no? Porque la sociedad quería que pasaran desapercibidos para ganar a las personas, porque si cambiaban las reglas, por ejemplo, si decían, estamos contra la esclavitud, pues si los cristianos decían eso, toda la sociedad iría contra ellos. Pues no podían, los cristianos tenían esclavos, los dueños cristianos, pero San Pablo a Filemón le dice, recuerda que estos esclavos son tus hermanos en Cristo, los tienes que tratar con respeto,
Entonces, porque uno se hacía cristiano y que ya no puedo tener esclavos porque la esclavitud va contra lo que Dios quiere. No, de que decía, dejen la sociedad tal como está, pero trátenlos diferente de otros, que los tratan como esclavos, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí que en el capítulo 7, versículo 17, dice que cada cual se quede como fue cuando Dios le llamó, que no trate, porque ahora soy cristiano, tengo que cambiar de profesión. Ya les dije que las profesiones que eran contrarias a la vida cristiana era fabricar ídolos y el ser soldado. Segunda de Corintios. Sí, no, Primera Corintios. Porque los soldados pues ofrecían sacrificios a Marte cada mañana y tenían que como hacer reverencias a Marte. Y si uno era cristiano, pues muchos cuando se convertían decían, yo no puedo hacer eso. Y se tiraban, los soldados tenían un cinto militar y cuando se lo quitaban y lo tiraban, era señal que dejaban el servicio militar. Entonces les preguntaban a ver el por qué. Porque si pertenecían a una legión, la legión tenía que tener cierto número de soldados. Si se iba uno, había que buscar otros. Y por eso no querían que nadie dejara la legión, ¿no? Pero cuando se convertían los cristianos, muchos de ellos decían, yo no puedo ser soldado y cristiano. Y entonces, pues, pero otros que seguían siendo soldados, como como se llama San Sebastián, ¿no? Que era soldado, era la Guardia Imperial. Pues estamos ahí en el capítulo 7, versículo 25, cuando habla de los solteros y las viudas. Ve San Pablo en la carta a los Corintios, pero mucho más en la carta a los tesalonicenses, los cristianos primitivos creían que Jesús iba a volver pronto. Se fue al cielo y dice San Lucas que aparecieron los ángeles y dijeron, este Jesús que han visto subir, lo verán venir del mismo modo. Y decían, ¿y cuándo va a venir Jesús? Y la oración de los cristianos era, ven Señor Jesús, Maránata, ¿no? Ven Señor. Y estaban esperando, Jesús vendrá cualquier momento. Pero, pues cuando Jerusalén fue destruida, creían, ahora ya castigado, la muerte de Jesucristo ha sido castigada, ahora vendrá Jesús. Pues no vino. Y después, cada vez que había una calamidad grande, creían, pues ya estará el fin del mundo, Jesús va a venir pronto. Y no venía. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Pero ya desde el tiempo de San Pablo a los tesalonicenses ya había gente que falsificaron una carta de San Pablo diciendo que venía el fin del mundo. Ya en tiempo de San Pablo falsificaron una carta. Ahora falsifican cada 30 años por lo menos. Alguien, un pastor protestante o alguien dice que viene el fin del mundo. No hay que creer en nada de eso. Aunque San Pablo decía que tenemos que vivir como si el fin estuviera cerca. Y entonces, bueno, pues eso es San Pablo, pero San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, dice que si no viene el fin del mundo, va a venir tu fin. Entonces, ¿para qué guardar todas las cosas? Si viene el fin del mundo, se va a perder todo. ¿Y para qué guardas todo si lo vas a perder también? Entonces, dice, hay que ser desprendido, no atarse. En los ejercicios espirituales de San Ignacio es no aferrarse a las cosas, ¿no? Y eso es acostumbrarse a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, ve este bolígrafo que tengo, muy bonito. Cuando voy al valle compro 4 o 5 de ellos, porque a mí me dicen, padre, que es muy bonito, ¿lo quieres? Toma. Es el único que me queda ya. Sí, porque, pues, ¿para qué necesitamos un bolígrafo siempre en este país, ¿no? Pero no agarrarnos a las cosas, ¿no? Porque todo el mundo pasa y si no pasa el mundo, pasamos nosotros. Pero en tiempo de San Pablo habían esparcido ese temor que venía al fin del mundo. Y en algunos sitios, pues, en Nápoles, cuando explotó el Vesubio,
pues para mucha gente aquello fue el fin de su mundo, se acabó su mundo. Para cada uno se muere para el mundo. Sí. Bueno, pues ahora continuamos. Dice que para las viudas, dice que no se apeguen. Ahora, si no pueden mantenerse sin tener un hombre, que se casen, pero por la iglesia. Hay las viudas verdaderas que se dedican, dice, la viuda que no tiene marido se dedica a servir al Señor. Dice, y las verdaderas viudas lavan los pies de los fieles. Porque a veces cuando se reunían los cristianos, los pies estaban siempre sucios, ¿no? Porque algunos iban descalzos. Y entonces, pues, había mujeres que con mucha compasión les lavaban los pies, como lo había hecho Jesús con los apóstoles. Entonces dice que las verdaderas viudas han hecho servicios en la comunidad, lavarles los pies a uno y a otro, etc. Y a esas la comunidad tiene que darles lo suficiente para comer, ¿no? Que no se mueran de hambre. Pero eso es en otro caso, dice. Jesús no ha mandado nada, pero el mundo se acaba si no nos acabamos nosotros. Y dice que, ve, la viuda solamente tiene que dedicarse al Señor. La casada tiene que dedicarse al marido y el marido a su mujer. Y mientras tanto están atados. El matrimonio los ata. Es la ligación, ¿no? Y solamente la muerte puede separarlos. Pero si viven continuamente peleándose, que dice el refrán español dice, más vale vivir solo que mal acompañado. Entonces, cuando no pueden vivir solos, que se separen, especialmente si hay violencia. La mujer que se separe, pero no puede volver a casarse, ¿no? Pues San Pablo dice bien claro, ¿no? Y la Iglesia Católica, pues también lo dice, ¿no? Una sola vez mientras vive el marido o la mujer. Cuando mueren, está libre. Bueno, pues San Pablo decía a los corintios que Jesús está cerca, entonces no apegarse a nada de este mundo. Y San Ignacio de Loyola dice, un verdadero cristiano es uno que no se apega. ¿Y cómo sabemos si estamos apegados? La voluntad de compartir. Si alguien tiene algo, tú te sobra algo y alguien no tiene, tienes que darle. Y si estás apegado, claro, todos dicen, no sé si los hombres, que tienen una camisa favorita. Si esa la tiene favorita, la comparte. Y comparta todo lo demás. Claro. Pero vamos a ver, bueno, ya vimos que también les hablaba de las comidas sacrificadas a los ídolos, porque a veces invitaban a un cristiano a comer cuando habían ofrecido un sacrificio a un ídolo, como los judíos cuando ofrecían un cordero en sacrificio, pues el sacerdote se quedaba la manteca que consideraban que era muy buena. No sabían nada de dieta, que la manteca es mala, ¿no? Y entonces, pues, una pata o las dos patas, el que ofrecía se llevaba esa carne como comida sagrada, ¿no? Los judíos, cuando hacían un sacrificio, no era ofrecer que lo maten y se lo quedan los sacerdotes todos, no. Él se llevaba a casa parte de la comida como cosa sagrada. Y también cuando ofrecían a los ídolos, pues con eso es más todavía, ¿no? Se llevaban a casa, pero San Pablo dice que sabemos que los ídolos no son nada, son estatuas vacías. Entonces, si tú tienes la fe muy fuerte, come lo que te ofrezcan. Pero si hay un cristiano allí presente que está dudando, que no se atreve así, entonces no comas, para que no se escandalice, o para que no se asuste, o para que no te imite a ti creyendo que está pecando, que tú estabas pecando y él peca también. Y tú no pecabas porque dices, eso no es nada, los ídolos no valen para nada, y se lo come tranquilamente. Pues si hay un cristiano que dice, no, no tenemos que comer eso, pero al ver que otro cristiano come, pues, aunque dice, pues yo no quería, pero si él come, pues yo comeré también. Si él peca, yo pecaré también. San Pablo dice, no, más de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Bueno, y entonces, pues, después de hablar de las viudas, habla de las carnes a los ídolos, comienza a hablar
de que no tenemos que agarrarnos los derechos. Y el capítulo 9 nos habla de cómo vivían los apóstoles. Dice que los apóstoles a veces llevaban una mujer consigo, una especie de cocinera o mujer que le llevaba cosas, ¿no? Y San Pedro parece que llevaba a Petronila, quién sabe, ¿no? Tenía suegra. Y San Pablo dice, yo no soy apóstol, pues no podía de derecho a hacer lo que hacen los demás apóstoles, dice. Pero yo, dice, he sacrificado todo por Cristo, ¿no? Porque parece a veces, pues, los apóstoles o los misioneros llevaban a alguien que les preparaba la comida o les asistía, ¿no? Y San Pablo dice, yo podría hacerlo, pero mi gloria es que me valgo por mí mismo, ¿no? Y eso, en fin. Y después de hablar de eso, dice que en el capítulo, vamos a ver el capítulo 10, porque va hablando de cómo se porta él, que está libre para poder servir a todos, que no me ato a nada. Pero en el capítulo 10, San Pablo dice que la historia sagrada, la historia del Antiguo Testamento, se escribió para que aprendamos lecciones. Que no se escribió porque aquellos tenían problemas. Nosotros tenemos los mismos problemas. Como lo que escribió San Pablo a los Corintios, nosotros tenemos los mismos problemas. Y en el Antiguo Testamento, pues esta semana que hemos leído el Antiguo Testamento, que han leído en la iglesia del Antiguo Testamento, ¿qué profeta? Oseas. Bueno, Oseas así de los castigos que Dios consiente, pero no para siempre, ¿no? Amós se queja de los ricos de Samaria que están viviendo en grande y no se preocupan de los pobres. Y les va a pasar a ustedes peor que los pobres, van a quedar, ¿no? Y eso para que aquí en este país somos muy ricos, en Estados Unidos. Entonces, a ver si sabemos compartir. Pero ya les he dicho muchas veces, haz el bien, pero mira bien a quién. Porque hay mucha gente que se ha quemado hoy una casa, están pidiendo ayuda para la familia. Los que piden se quedan a mitad del dinero en el bolsillo. Entonces, hay que ver a quién ayudas. Siempre que pasa algo, siempre están pidiendo dinero, como si fuera la solución. Hay que dar a personas que saben que lo van a entregar todo, que no se van a quedar el 90%. La mayoría de las caridades en Estados Unidos se quedan entre el 80 y el 90%. Das $100 y a los pobres le llegan solamente 10 o 12 dólares, nada más. Y entonces, pues, hay que ver a quién das. Cuando le das a un pobre en la calle, eso todo va a él. Dice, ay, pero es que lo usará para fumar o para drogas. Bueno, pues quizás esas drogas lo mantienen vivo, si no a veces se morirían. Hay que ayudar a los pobres sin cuestionar para qué, ¿no? Y pues aquí San Pablo dice que tenemos que ser generosos con todos y servir a todos. Y como la historia de Israel, pues se ha escrito para que aprendamos nosotros que no cometamos los mismos errores. Hemos visto a Amós y Oseas también, son profetas del tiempo de Jeremías, y que había los ricos y los gobernantes eran terribles, anuncian el castigo de Dios. Pero los domingos leemos Habacuc, ¿no? Y Habacuc a los pobres les dice, aguanten, 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 que el Señor tarda, pero no va a fallar. Dice, porque el Señor tiene su calendario. Y entonces dice, la paciencia, bueno, él dice que la fe la triunfará. Mantengan la fe y el justo vivirá por la fe. Y entonces, en tiempos de dificultad como hay para muchos en este país ahora, tienen que vivir por la fe. Por la fe y por la compasión de los buenos. Porque hay mucha gente que tiene muchos miedos y no se atreven a decir por qué, etcétera. Pero entonces esos tienen que rezar, rezar, rezar. Pero los que no tienen esos miedos saben que alguien tiene miedo, tienen que ayudarles.
Y es una situación muy difícil, ¿no?, que tenemos en este país. Después les habla en el capítulo 10, bueno, el capítulo 9 dice que los cristianos somos todos atletas, que los atletas pues miran lo que comen para no engordar, porque corren en el estadio y solamente uno gana. Dice, nosotros también estamos en una carrera hacia el cielo. Y tenemos que abstenernos de ciertas cosas que son pesos que nos impiden el avanzar, ¿no? Y entonces dice que él se ejercitaba en su cuerpo y pues nosotros también tenemos que ejercitarnos de ciertas cosas, ¿no? Que no todo es bueno para nosotros. Y si el que no se ejercita ni hace ningún esfuerzo, pues no llegará a la meta. Dice, entonces aquí, esto cuando San Pablo dice que cada cual tiene que ejercitarse y tienes que tratar de llegar, porque en las carreras griegas y romanas uno solo ganaba, los demás nada. Para los cristianos la vida cristiana es un maratón, que estamos, cuando hay un maratón, corren cientos, ¿no? Todos estamos en un maratón y todos tenemos que llegar a la meta. Y lo más importante es eso. Pues tenemos una canción mexicana tan famosa, ¿no? Con dinero y sin dinero, digo, como dice la canción, un arriero me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, ¿no? Y los cristianos tenemos que saber llegar, ¿no? Y no estamos compitiendo unos con otros, estamos compitiendo contra nosotros mismos. Yo puedo, yo quiero, no desanimarnos, ¿no? Esa canción es tan bonita que este año, en julio, en la Plaza de Toros de Pamplona, mi ciudad, ¿no?, donde caben 30.000, pues ahí había un mexicano con guitarrón y 30.000 personas cantando Llegar el Rey. 30.000. Y lo cantaron pues casi una hora, ¿eh? Yo lo tenía aquí en Facebook y a la gente le gustaba. Hay que saber llegar, hay que aguantar, ¿no? Y en la vida cristiana también es un aguante. Sí. Y después, en la historia de Israel, dice, se escribió para que aprendamos. No es para que sepamos lo que les pasó a ellos. Eso nos pasa a nosotros, lo mismo. Después, rechazar la idolatría, pues eso era fácil, ¿no? Pues que los ídolos no son nada. Entonces, no hay que adorar a los ídolos. Pero hay que si traen comida oficial a los ídolos, se puede comer sin y que les haga buen provecho. Pero después, las cosas prácticas, estamos en el capítulo 11. Aquí ya son cosas más interesantes para ustedes, ¿ok? Una habla del velo de las mujeres. ¿Ve? Hasta tiempos recientes, las mujeres que iban a la iglesia tenían que llevar mantilla, ¿no? Y en España había fábrica de mantillas, porque las mujeres tenían varias mantillas, ¿no? Una mantilla no bastaba, una para lunes, otra para jueves, otra para domingo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llevar mantillas? Porque había prejuicios ya en tiempo de los apóstoles. En la carta a los Corintios dice, capítulo 11, dice, les felicito porque se acuerdan siempre de mí y de conservar las tradiciones tal cual se las he transmitido. ¿Ve? Los protestantes atacan mucho que los cristianos tenemos tradición y ellos dicen solamente la Biblia. Pues San Pablo habla que entre los cristianos él les ha transmitido tradiciones y las tradiciones son costumbres que no tienen nada malo. Pero los judíos, como la iglesia distinguía la Biblia y la tradición es lo que nos ha llegado como enseñanza a través de los santos padres de la iglesia, que no está en la Biblia,
pero desde el principio, desde el tiempo de los apóstoles, eso se consideraba como una verdad de Jesús. Por ejemplo, si dicen que San Pablo dice que Jesús dijo que es más feliz el que da que el que recibe. Es San Pablo, ¿no? Que es más feliz el que da que el que recibe. Jesús nunca dijo eso. Entonces, ¿cómo esto lo dice San Pablo? Que Jesús dijo eso. Porque había cosas que había dicho Jesús que las pasaban pues por tradición de boca, así. Tradición, decimos tradición oral. Y los protestantes nos atacan a los católicos que tenemos tradiciones. Y San Pablo un par de veces va a mencionar las tradiciones, lo que hemos recibido, lo que nos enseñaron, que era bueno. Y hay que aceptarlo y pasarlo de hijos a nietos, ¿no? Y quiero, sin embargo, continúa, que sepan que la cabeza de todo varón es Cristo, como la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. A la cabeza, ¿quién es la cabeza de la casa? Bueno, yo tenía una hermana, ustedes conocen a la hermana esta Norma, ¿no? Que su maestra fue la hermana Juliana, que era de Toledo, muy amiga mía, fue mi alumna y me quería tanto. Pues ella decía, los hombres se creen que son la cabeza, pero las mujeres son el cuello. ¿Y a dónde va la cabeza? Dejarles que se crean que son cabezas con tal de que nos dejen ser el cuello. Y eso pasa en la vida. Te vistes tú para ir a una comida, a una cosa, el marido se viste. La mujer le dice, no, que esa chaqueta te va mal, quítatela, ponte otra. Y el marido que sabe, pues se la quita y hace lo que le diga a ella, ¿no? Y la mujer va a ser la que le va a decir qué tiene que hacer, que lleva los zapatos sucios, etcétera. Las mujeres se fijan en todo. El hombre, pues, no tanto. Entonces dice que Cristo es la cabeza, pero la mujer es el cuello, ¿eh? No olvidemos. Y todo varón que ora, en versículo 4, 11:4, todo varón que ora o habla de parte de Dios con la cabeza cubierta, deshonra a Cristo, que es su cabeza. Por eso, antes, cuando los sacerdotes iban a predicar, bueno, aún los obispos se quitaban la mitra. Ahora ya les gusta predicar con la mitra, porque dice, somos maestros de estos símbolos. Bueno, déjalos. Es igual, ¿no? Y toda mujer que ora o habla de parte de Dios con la cabeza descubierta, deshonra al marido, que es su cabeza. Exactamente lo mismo que si hubiera rapado la cabeza. ¿Ve? En el mundo griego, más que en el romano, pues las mujeres tenían que ir con la cabeza descubierta y el pelo atado. Llevar el pelo suelto eran las prostitutas, la mujer de vida suelta, ¿no? Por eso dice, tienen que atarse el pelo. Dice, pero si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. En aquel tiempo, pues ahora ya las mujeres se cortan el pelo, ¿no? Pues son costumbres de aquel tiempo que no quería que los católicos, los cristianos llamaran la atención de los demás, que fueran como los demás en la cuestión de vestir, de llevar el pelo, excepto cuando das un mensaje, ¿no? El pelo suelto de las mujeres, eso no se permite. Pero si se considera vergonzoso para una mujer cortarse el pelo, raparse, que se cubre la cabeza. Eso es una costumbre en aquel tiempo. Ahora ya no vale. Pero las mujeres se cubrían la cabeza con las mantillas, ¿no? Quedó esa costumbre que las mujeres se cubran y los hombres también, al menos en España, las mujeres iban a la misa con la mantilla y los hombres iban por la calle con la boina, el beret, ¿no? Entonces, para entrar a la iglesia los hombres tenían que quitarse
no se podía entrar a la iglesia. El chino lo toma muy en serio. Cualquier persona que entra que es hombre, le quita lo que trae en la cabeza. Sí, ok, ¿Qué sí. No, está En la bien. iglesia se quita todo. Sí. Las mujeres no. Ujú. Se llevan, sí. Es que los hombres, pues, voy a decir, por respeto a los ángeles. La razón. Ya les dije otra vez que para San Pablo, lo mismo que para en la carta a los de San Juan también, ¿no? Que cuando estamos en la liturgia no estamos solos, ¿no? Pedimos al principio de la misa que rogamos a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a todos los santos, que estén rezando allí con nosotros, que en la iglesia no estamos solos, que hay seres invisibles que están rezando con nosotros, y son los ángeles. Y entonces dice, por respeto a los ángeles que rezan con nosotros, que se quiten, que se pongan la mantilla a los hombres y que las mujeres y los hombres se quiten la boina. ¿Y por qué de los ángeles? Había una tradición que decían que los primeros ángeles que cayeron en pecado, dice que pecaron porque fueron tentados por las hijas de los hombres. Dice el Génesis, ¿no? Que los hijos de Dios fueron tentados por las hijas de los hombres. Entonces dicen, los hijos de Dios serían los ángeles y que las mujeres pueden llegar a tentar hasta los ángeles. Y decían, entonces las mujeres vayan a la iglesia o que no tienten a nadie, van a tentar a los hombres, especialmente, ¿no? Es por las costumbres que había en aquel tiempo. Y dice, continúa haciendo que el versículo 11:6, por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. En aquel tiempo, mujeres cortarse el pelo era mala mujer, mujer de mala vida. Pero si se considera vergonzoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra la cabeza. Y ahora dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, porque es imagen y reflejo de la gloria de Dios. Dios lleva una corona, ¿no? A Dios se le pone al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están coronados de gloria. Para un hombre, en cierto modo, decían que la boina es como una corona de gloria. Las mujeres se pueden poner todo lo que quieran. En España se ponen peineta, ¿no? Y entonces dice, pero que el versículo dice, por eso y por el respeto a los ángeles, llevar la mujer sobre su cabeza una señal de dependencia, ¿no? Por respeto a los ángeles, ¿no? Porque cuando vamos a la liturgia, pues para la vida ordinaria en casa que vayan como quieran, pero cuando se reúnen en la asamblea cristiana, quiere que se guarde cierto respeto, ¿ok? Y después, dice, fíjense, en aquel tiempo, el versículo 15, ahora ya no pega esto, que por las cuestiones, tradiciones cambian. Juzguen ustedes mismos. ¿Les parece bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza, que es una deshonra para el varón llevar el pelo largo? En aquel tiempo, el pelo largo, los romanos todos se cortaban el pelo. Se han visto ustedes imágenes, hasta lo rizaban. ¿Quiénes llevaban el pelo largo? Los bárbaros. Los bárbaros, los germanos, todos esos. Porque eran bárbaros. La gente civilizada tiene diferentes costumbres y la gente religiosa tiene otras costumbres, ¿no? Y así. Dice, el pelo largo. Mientras que las mujeres es una ignominia llevarlo así. La cabellera, en efecto, le ha sido dada a la mujer como velo, lo que creían entonces, ¿ok? Si a pesar de todo alguno tiene ganas de discutir, nosotros no tenemos tal costumbre y tampoco las iglesias cristianas. Si alguien quiere decir que los hombres tienen que llevar pelo largo, etc., no quiero discutir. Hagan lo que quieran. No quiere imponer, ¿ok? Pero
al principio no era fácil, pero no quería que las mujeres llevaran el pelo suelto, porque el pelo suelto era una prostituta que invitaba, realmente en Corintio, porque había muchos marineros, ¿no? Que cuando llegaban a tierra buscaban una mujer. Y entonces San Pablo dice en Corintio, cuidado, que hay mucha cosa mala, ¿no? Bueno, Suelo. vamos a continuar, vamos a hablar después ya de un momento de la celebración cristiana, de la misa. ¿Cómo celebraban la misa los primeros en tiempo de Corintio? Ya lo han oído cuando hay exposiciones del Santísimo, ¿no? Han oído que dicen que, que hay grupos que se reúnen en la asamblea para comer y unos comen mucho, otros comen poco, etcétera. ¿Cómo se celebraba la liturgia en la primera iglesia? Los primeros 200 años. Después ya establecieron reglas. ¿Cómo se debe celebrar la liturgia ahora? Aquí ahora las mujeres llevan mantilla a misa o no. Unas. Algunas sí, otras no. Ya empezó a crecer la mantilla crismal. No muy pocas, muy pocas. No, las de inglés están. Ahora se están poniendo otra vez mantillas, porque la mantilla, pues, especialmente esas que son muy caras, muestra que tú eres muy rica. No llevas cualquier cosa, es mostrar, muestra muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ver cómo celebraban la Eucaristía los primeros cristianos. Dice que algunos que comían la Eucaristía indignamente se ponían enfermos y hasta morían. ¿Y eso puede pasar ahora? Sí, también. Pero vamos a ver cuándo puede pasar eso y a quién. ¿Ok? Porque la Eucaristía, pues, era lo más sagrado que tenemos, ¿no? Que Jesús viene a nosotros. Entonces, ¿cómo recibimos a Jesús? Pues vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? Y gracias a todos ustedes. Están aquí. Ustedes están, no han venido los de, ¿cómo se llama eso? México, aquí están. No, sí, pero los otros, los de, ¿cómo se llama? De Miriam, no ha venido Miriam. No, está en una junta, pero aquí está su mamá. Está su mamá. Aquí, mira. Sí. Aquí está la Ah, mamá. sí. Miriam está en una junta. No puede, de catequistas, ¿ok? Rezamos juntos la Ave María. A ver, faltan. Pues que yo me estaba mirando allí y creía que. Ese reloj está descompuesto. Ah, es que estaba mirando el reloj de la sala aquí y me dicen que está descompuesto. Está bien, el reloj falta 20 minutos. Y no veo bien. Déjale ya terminar. No, no, aún no son las 8, no son las 8, ¿no? Ah, no, faltan 20. Es que yo miraba aquel reloj de la pared y creía que habíamos terminado. Entonces, vamos un momento, pues, a 1 Corintios. Vamos a hablar un poco de la Eucaristía. Ok. ¿Quiénes se mueren? Los que recibían la Eucaristía en pecado. Pero depende. Vamos a ver, va distinguiendo qué, ¿no? Dice, la celebración eucarística, capítulo 11, versículo 17. Dice, siguiendo entonces con las advertencias, no puedo alabar el que sus reuniones les perjudiquen en lugar de aprovecharles. Cuando se reunían los cristianos, se reunían, bueno, tenemos las primeras descripciones de la liturgia cristiana la dieron los apologistas. Los apologistas eran los que salieron a defender a los mártires de cara a los tribunales romanos. Decían, ¿qué pecados hacen esto? Pues dice, solamente se reúnen una vez por semana, dice, y allí, pues dice, se reúnen y leen ¿cómo se llaman? Las memorias de los apóstoles, la liturgia de la liturgia, de la misa. Se reúnen los cristianos y leen las memorias de los apóstoles, que es la Biblia. Y después dice que escuchan un sermón donde
les invitan a una vida recogida y de autocontrol. Y después dice que traen dones de pan y vino al altar. Bueno, y dice, y antes toman una colecta. Los primeros cristianos, cada vez que se reunían, tomaban una colecta para los pobres y para los prisioneros que estaban en la cárcel, porque había muchos cristianos, había comenzado la persecución y el que estaba en la cárcel no le daban comida, o le daban Dios sabe qué. Y entonces los cristianos llevaban comida a sus amigos que estaban en la cárcel. Nadie sabía que los que llevaban la comida eran cristianos, ¿no? Y entonces, pues, si uno estaba en la cárcel y no tenía parientes ni nada, ni amigos ni cristianos, se mataban de hambre, ¿no? Pero los cristianos en la misa tenían una colecta para poder llevar comida a los que estaban en las cárceles, prisioneros, etcétera. Capítulo 11, versículo 17. 17. Y después dice que traían la colecta y después preparaban el altar, el presidente le ofrecían pan y vino. Y él bendecía el pan, decía oraciones sobre el pan, no dicen qué oraciones eran, y después lo partían y todo el mundo comía. Pero antes de la reunión aseguraban que nadie que no era cristiano entrara en el lugar. Solamente los cristianos podían comulgar. Y entonces, ya en la primitiva iglesia había órdenes menores, había acólitos, como han hecho Gino, ¿no? Y después había también hostiarios. Y hostiario, hostia, en latín significa puerta. Y hostiarios era un cristiano que conocía de cara a todos los cristianos y cuando se iban a reunir en una casa, el hostiario estaba en la puerta y él veía la cara, este es de los nuestros cristianos, los dejaba entrar. Y si llegaba alguien que no era cristiano, decía, no, aquí hoy es privado esto, ¿no? Eran reuniones cerradas. Y entonces, pues, Por la persecución, ¿verdad? por las persecuciones, sí. Y también porque no querían que no cristianos vinieran a la Eucaristía. Y entonces, pues, cuando partían el pan, dice que el celebrante recitaba oraciones sobre el pan y el vino y después lo distribuían y comían allí. Pero los cristianos celebraban la misa, se reunían todos y lo primero que hacían era comer. Se reunían todos en la sala y unos llegaban tarde, porque los esclavos, muchos cristianos eran esclavos y solamente podían venir de noche cuando los dejaban libres y llegaban tarde, entonces esperaban a los que llegaban tarde. No había que esperar sin más. Y entonces cuando ya estaban todos reunidos, pues antes habían estado escuchando las escrituras, las medidas de los apóstoles. Y ya desde aquel tiempo, fíjense, en la iglesia primitiva, los cristianos, en cierto modo, la misa tomaba el lugar de la sinagoga. En la sinagoga de los judíos, si ustedes han ido a una sinagoga, cuando comienza el sábado, están todos sentados y el rabino leen primero los profetas, ¿no? Los diferentes profetas y libros históricos leen. Y al final de leer los profetas, leen la ley de Moisés, la Torah. Y cuando van a leer la ley de Moisés en la sinagoga, todo el mundo se pone de pie, porque ahora nos va a hablar Moisés. Todos los cristianos en la misa dijeron, estamos leyendo las epístolas de San Pablo, ahora llegamos al Evangelio. ¿Quién nos habla en el Evangelio? Jesús mismo. Entonces, para el Evangelio todos nosotros nos levantamos también, por respeto a Jesús. En la sinagoga se levantan hasta ahora, pues, cuando van a leer, al final leen, lo último que se lee es la ley de Moisés, ¿no? Y nosotros, pues, leemos el Evangelio. Nuestras celebraciones, en cierto modo, siguen algo de lo que hacían en la sinagoga. Pero decían los primeros cristianos, decían que se reúnen, oyen un sermón bueno, que respeten las autoridades y todo, y después traen pan
y el que preside dice una oración, después lo distribuyen y comen todos. Y después beben de una copa de vino. Y en la copa de vino, ya desde el tiempo judío, siempre se pone un poquito de agua. ¿Saben por qué? Porque los judíos en la cena pascual del día de Pascua, cuando beben 5 copas, ¿no? Una copa, después otra. Pues cuando no sé qué es la última copa que van a beber, le ponen un poquito de agua. Y la razón es porque están recordando cómo se libraron de Egipto, etcétera. Y pues hay que celebrarlo y beber, ¿no? Pero también al final dicen, hay que recordar que el día que salvaron de Egipto, allí murieron los egipcios. Y por respeto a los egipcios, no beberemos la copa completa. Le ponían un poquito de agua. Porque el día de Pascua sí hubo alguien que sufrió y tenemos que tener compasión y hasta a los enemigos. Ya había esa visión de compasión. Y los judíos ponían la copa un poquito de agua. Y entonces, pues, los cristianos, los católicos, hemos continuado poniendo un poquito de agua. Es por la costumbre judía, ¿no? Y en la celebración eucarística, pues, era pan. El pan que usaban para los judíos, el mazot, era muy parecido a las tortillas mexicanas. Decía un profesor famoso de liturgia de la Universidad de Salamanca que lo que más se parece al pan que usó Jesús es una tortilla mexicana. Porque eran tortillas que les partían así. Después ya con el tiempo, para que fuera más fácil partir, a que no cayeran pedacitos, etcétera, inventaron las hostias, como las tenemos ahora. Pero eso fue mucho después, ¿no? Y en fin, pues después de eso, dice que se reunían, pero la Eucaristía venía al final, porque decían, Jesús estaba con los apóstoles y después de comer, Jesús tomó el pan, lo bendijo. Fue después de la cena que Jesús tomó eso. Entonces, los cristianos se reunían y primero pues traían su comida para comer juntos. Y San Pablo dice que los ricos traían mucha comida y los pobres esclavos no traían nada. Y dice, y ustedes se reúnen y dice que en el versículo 20 dice, el caso es que cuando se reúnen en asamblea, no es para comer la cena del Señor. Parece que eso no es lo más importante, comer el pan, porque cada cual empieza comiendo su propia cena. Porque la Eucaristía vino al final de la cena, Jesús, ¿no? Entonces venían allí todos los cristianos, se juntaban y cada cual traía su propia cena. Y así resulta que mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. Que los cristianos ricos llevaban mucha comida y vino y todo, y los que eran esclavos no podían llevar casi nada. Y unos pasaban hambre y otros tenían abundancia. Y San Pablo dice, pero es que no pueden ustedes comer y beber en sus propias casas. En tan poca estima tienen la casa de Dios que no les importa avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué voy a decirles? ¿Esperan que los felicite? No es para felicitarlos. No puedo felicitarlos como celebran la Eucaristía, porque se hacía al final de una cena común y ahora hacemos al revés, ¿no? Tenemos la misa y después tenemos la mesa, ¿no? Después de la misa, una celebración, vamos a la cafetería y allí hay comida en abundancia. Pero los cristianos decían, Jesús estableció la Eucaristía después de cenar. Entonces se reunían y cenaban. Después de San Pablo, los Corintios, muy pronto después ya dijeron, fuera las cenas. Ya no. El que vaya a la Eucaristía, que va a recibir el pan divino, ¿no? Y después, pues, dice, quería San Pablo, ¿no? Que no, entre ellos había, dice, me he enterado que hay diversos grupos, hasta cuando se reúnen para celebrar la Eucaristía. Unos tienen mucho y otros poco. Antes unos eran discípulos de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolo, etc. Estaban todos divididos
hasta que se juntaban para la Eucaristía, andaban divididos. Y nosotros andamos divididos. ¿No? ¿Cierto? Yo he oído a algunos criticar al Papa eh, nuestro, ¿no? León XIV. Ya han comenzado algunos a criticarlo. Y, a ver, ¿por qué no habla de esto o lo otro? ¿Quién tiene que decirle al Papa lo que tiene? Es como decir al obispo, que el obispo tiene que hablar de esto o lo otro. El obispo sabe bien de qué tiene que hablar y ve los problemas que vemos nosotros. Lo único que el Papa y el obispo saben mucho más que nosotros. Y nosotros solamente tenemos una visión parcial y tienen que hablar de esto y lo otro. Y el Papa va con mucho cuidado porque lo que dice va por todo el mundo. Y después una cosa es lo que dice y otra cosa es cómo lo interpretan o lo cambian, ¿no? Y eso pasa siempre, ¿no? Y entonces, Hay pues, una pregunta de ahí. ¿Quién era Apolo? Apolo era un cristiano que se convirtió, parece que lo convirtió San Pablo, y era muy buen orador. Y predicaba mejor que San Pablo. Pues San Pablo no predicaba muy bien. Y entonces muchos se enamoraron de las predicaciones de Apolo. Este sí que habla bonito, cómo predica, etcétera. Y unos dicen, pues yo soy de Pedro y soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no? Y entonces San Pablo dice, todos somos de Cristo, ¿no? Y hay unos que predican mejor, etcétera. Y sí, y pues la gente, todos somos humanos y nos gusta uno más que otro, ¿no? Y es normal. Pero lo importante es que más que vamos a escuchar a la persona, vamos a escuchar el mensaje. Y a veces nos podríamos perder el mensaje por fijarnos en la persona. Y entonces nosotros el predicar, el sermón es lo más grande que hacemos el domingo, porque en la Eucaristía hay mucha gente que no viene a comulgar, porque dicen, yo no soy digno. Y decís, bueno, todos decimos, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Ninguno somos dignos, pero a no ser que hayas matado a alguien o hayas cometido adulterio esa noche, venga a comulgar. La comunión es algo tan importante. No, es que yo pues me enojé con mi marido. Pues eso sucede cada día. Es enojar, pide perdón al Señor y vete a comulgar, ¿no? Y pues, pero ve, algunos ponen todas reglas, impedimentos para que vengan al Señor. Y queremos que todos se acerquen, no poner impedimentos. Y entonces, pues, los primeros cristianos se dividían en grupos y es lo que San Pablo estaba en contra. Dice, hay grupos entre ustedes hasta cuando se reúnen para Eucaristía. Ya estaban divididos antes porque a mí me evangelizó Pablo, a mí Apolo, a mí Pedro, o yo soy mejor maestro que ellos. Dicen, no, el maestro es Cristo. Y no hay que gloriarse de lo que ha recibido. Da gracias a Dios, ¿no? En fin. Bueno, ¿algo más? No, en el Sí, 27-28. 27, 28. De aquí está. Ah, eh, porque quien coma el pan y beba el cáliz indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a hablar de eso la semana que viene. ¿Ok? A ver, ¿cuándo se recibe la Eucaristía indignamente? ¿No? Esos que discriminaban con la discriminación que va contra el amor, lo que va contra el amor, ¿no? El discriminar contra los hermanos, contra los pobres, etcétera, ¿no? Esa discriminación que es falta de amor, el que no tiene amor no puede recibir Eucaristía. Y los racistas y todos los que existen no tenían que recibir Eucaristía, pero son muy devotos. Son muy racistas, pero muy devotos. Esos, la Eucaristía los va a llevar al infierno. Dice, reciben a Jesús indignamente. Tenemos que, somos todos hermanos, estamos en la familia de Dios, pero en fin, somos todos pecadores. Y en eso, Angelita de Oaxaca. Angelita, así, iré por allí, Angelita. Pero ve, todos somos pecadores, todos pedimos perdón al Señor y pues
perdonarnos unos a otros, lo mejor que podemos hacer. Y no escandalizarte. Yo cuando veo a alguien que hace algo mal, me digo, recuerda que tú haces lo mismo a veces, ¿no? En fin, Alguien preguntó qué Biblia estaba leyendo. la Biblia de la Iglesia, La Biblia de América. la Biblia de América, que es Ah, una Biblia antigua, muy antigua. es posible que sea las palabras un poquito diferente, pero es el mismo mensaje. El mensaje es el mismo, sí. ¿Hemos rezado ya o no? Es lo que falta. Rezamos juntos, ¿ok? Pedimos a la Virgen, ¿no? Ya saben, este fin de semana aquí va a haber rosario todo el día, ¿no? Mañana, Sábado. el sábado, en el Parish Hall, 24 horas de sábado, de 7 a 7. Sí, bueno, pues nosotros rezamos hoy a los ángeles, hemos tenido la fiesta de los ángeles, ¿ok? Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Sí, tu bendito vientre. es el fruto de tu vientre, Santa Jesús. María, María, Madre de Dios, Santa María, ruega por Madre de nosotros Dios, pecadores, ruega por nosotros ahora y en la hora pecadores, de ahora y en la ahora y hora en de la hora de hora de nuestra muerte. La Amén. bendición del Señor venga sobre ustedes y sus familias, les acompañe siempre. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Amén.